Gloria a Dios. Qué tremendo es poder estar aquí reunidos, celebrando cosechadores, celebrando todo lo que Dios ha hecho en nuestra ciudad. Amén. Lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad es tremendo, es poderoso ver esto, iglesia. Decía Pastor Fernando Juárez ayer, hace veintitantos años no estábamos ninguno de nosotros, pero ahora, porque una familia desde Nogales, Sonora respondió, hay una iglesia aquí en nuestra ciudad, amén. Y eso es poderoso. Simplemente puedo decir y quiero decir gracias a mi pastor, gracias a ustedes, iglesia de Tlaxcala, nuestra iglesia madre, por la oportunidad de poder predicar en estos cosechadores. Es algo muy especial para nosotros, para mí. Y estoy bendecido al poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Tlaxcala, amén. Gracias. Y vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana, cada uno de nosotros. Le digo a mi esposa, de por sí hace frío, yo siento más frío todavía. Una hermana me saluda en el baño, me dice, ay, pastor, estás bien frío. Sí, hermana, si supiera lo que estamos pasando por dentro, pero gloria a Dios. Vamos a dejar que Dios hable en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero ir ahí a Efesios 4. Hace tiempo leí una historia que me impactó. Decía, se llamaba El Berserker del puente de Stamford. Ahora usted se preguntará en esta mañana, ¿qué es un berserker? ¿Qué quiere decir esa palabra? Ahorita le voy a contar. Y es que por esos rumbos donde ocurre esta historia, hay una leyenda que dice que hubo una guerra, una batalla entre los vikingos y la armada inglesa. Ahora dice la leyenda que este vikingo nórdico tuvo una impresionante última batalla y precisamente ocurrió en el puente de Stamford entre vikingos y la armada inglesa de Harold Godwinson. Ya sabe, puro nombre raro, ¿no? De repente dice que los vikingos fueron atacados por la armada y los vikingos trataron de retroceder para agruparse. Eran más los de la inglesa armada, estaban ahí retrocediendo, tratando de agruparse. Mientras tanto, la armada estaba ahí ya, por fin parecía que estaban logrando vencer a los vikingos. Y lo único que los separaba al ejército y a los vikingos era un pequeño puente de madera. Usted sabe de esos momentos que la situación parece muy adversa, no es favorable, y se dice que de repente saltó un hombre hacia el puente, semidesnudo y cubierto con piel de un animal, un berserker. Uno pudiera pensar, no, hermano, ese era un gadareno, ¿verdad? Pero estos hombres eran prácticamente como el grupo especial de los vikingos para batallas y momentos especiales. Ahora se dice que este hombre enfrentó solo a todo el ejército que estaba ahí. Le digo, los berserkers no eran vikingos cualquiera, pero eran como la fuerza especial de los vikingos. Y se dice que este hombre solo pudo matar a más de 40 soldados. Se dice que lo herían, lo lastimaban, él seguía peleando y solo pudo acabar con más de 40 soldados, hasta que por fin, por abajo del puente, un soldado inglés agarró una lanza, pasó por abajo del puente, justo abajo de donde estaba el vikingo peleando, y le atravesó la lanza en una de las piernas y se desangró. Pero la razón que te cuento esta historia me recordó a uno de los valientes de David, a Eleazar. Dice la Biblia que hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espalda a su mano. ¿Cuántos hemos leído esa historia? Amén. Segunda de Samuel. Y dice que la espada quedó pegada a su mano. Ahora le digo, eran soldados especiales para tiempos especiales. Ahora siempre lo hemos visto, ¿verdad? Los ejércitos siempre lo han hecho de esa manera. Algunos hemos visto o leído o sabemos, ¿verdad?, de los espartanos, cómo era una fuerza especial, una milicia especial. Los samuráis, los SEALs, los Spetsnaz hoy día en Estados Unidos, en Rusia. Y también para los que hemos
y leído y estudiado y conocemos la historia de nuestra ciudad, también Tlaxcala tenía una muy fuerte milicia. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, algo similar pasa con deportistas y atletas de alto rendimiento. Ahorita vas a ver por qué estoy usando estos dos grupos como ejemplo. Por ejemplo, alguien puede decir, sabes, hermano, yo soy deportista de fin de semana. Me gusta ir ahí con los hermanos. Bueno, aquí ya no, porque nos hemos vuelto flojos, ¿verdad? Pero nos gusta ir con los hermanos a jugar básquetbol ahí los fines de semana, la pasamos bien. Pero, ¿sabes? No es lo mismo un deportista normal a un atleta de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento llegan a entrenar hasta 8 horas al día, cada día. Algunos saben esto, hace mucho tiempo jugué unas 2 temporadas con allá en Chicago, con los Chicago Bulls, la academia de entrenamiento, 2 temporadas, pero recuerdo muy bien que era un sueño mío. Yo decía, yo quiero jugar en esa liga, yo quiero jugar ahí, creo que lo puedo hacer. Me costó mucho poder llegar ahí, pero por fin cuando lo logré, me acuerdo que me dicen, ¿sabes qué? Bueno, felicidades, eres parte del equipo. Mañana te vemos aquí a las 5 de la mañana. Y yo dije, ¿qué? ¿Para qué o qué o por qué? Bueno, este es lo que va a hacer de ahora en adelante. Dice, vas a jugar, te vamos a pagar por jugar, pero tú te estás comprometiendo. Todos los días a las 5 de la mañana vas a venir, vamos a correr 5 kilómetros. Te vas a la escuela, allá vas a entrenar en el gimnasio, te mandamos tu rutina. A las 6 de la tarde tienes que regresar para estar en práctica 3 horas. Todos los días. Dije, Señor, yo no sabía que iba a ser esto así. Cansado, comprometidos, enfocados. Y pudiera contar muy bonitas experiencias en eso, pero a lo que voy es que no es lo mismo ser un deportista casual a un atleta de alto rendimiento. Uno se da cuenta cuando empiezan, por ejemplo, los playoffs, sea cual sea la disciplina, fútbol, básquetbol, sea lo que sea, los playoffs o las finales, se intensifica este entrenamiento. Gente empieza a enfocarse más, los jugadores se comprometen más, se disciplinan más, se enfocan más a lo que son las finales en su deporte. Se redoblan esfuerzos. Ahora te digo todo esto porque estoy convencido, iglesia, que estamos viviendo los últimos tiempos. Ayer una tremenda predicación del pastor Salvador Prieto y definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Lo que te quiero decir en esta mañana es que si podemos entender y ver los tiempos que estamos viviendo, sabes, forzosamente eso requiere de nosotros marchar a otro ritmo. Necesitamos redoblar esfuerzos, marchar a otro ritmo, porque bien se pudiera decir que estamos en los playoffs o en las finales de la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Las profecías se están cumpliendo, Cristo viene pronto una vez más y necesitamos considerar qué es lo que vamos a hacer nosotros. Le digo, la diferencia entre deportistas y atletas de élite, la diferencia entre la milicia y la milicia de élite es que los de alto rendimiento han enfocado, consagrado su vida a lo que hacen, marchan a otro ritmo. Y en estos tiempos necesitamos que nos caiga el 20 y entender que el mundo necesita cristianos de alto rendimiento. El mundo desesperadamente necesita que como iglesia nos levantemos, que como cristianos nos consagremos para los tiempos que estamos viviendo. Efesios capítulo 4. Quería yo predicar este mensaje y cuando yo vi el volante y aparte escuché la predicación de ayer, dije, Dios quiere hablar a nuestras vidas. Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, esa frase, ¿verdad? Estemos capacitados para la obra del ministerio. Y yo quiero usar en esta mañana este texto, 1 Corintios.
Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 9. 24 al 27 dice así. También el apóstol Pablo está escribiendo esto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y también si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe? Le puedo decir algo. Cuando llegué al compañerismo, yo no me salvé en el compañerismo, me salvé en otra iglesia, pero cuando llegué al compañerismo le puedo decir que es lo que yo vi cuando yo llegué, desde que conocí la visión de qué se trataba: ganar almas, ser discípulos, plantar iglesias, evangelismo mundial, todo eso. Yo me di cuenta y dije, este es un lugar especial. Aquí hay cristianos de alto rendimiento. No entendía todo, pero me pude dar cuenta de eso. Aquí había cristianos con ese filo. Ahora vamos a ver primeramente el cristianismo moderno. Lo vuelvo a decir, dicen por ahí, no porque le haga la Gillette a la barbería ahí, no, pero me encantó mucho la predicación de ayer. Estuvo poderosa. Habló mucho a mi vida, retó mi vida. Ahora, si vamos a Marcos capítulo 10, algo que decía Pastor Salvador Prieto es que definitivamente la vida cristiana requiere esfuerzo. Y sabemos, ya seamos pastores o acá congregantes, hermanos, nuevos conversos, sabemos que la vida cristiana no es fácil, amén. No siempre es fácil. Marcos 10, 17 al 22. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo de igual manera nunca quiso pintarla fácil, nunca escondió que iba a demandar retos. Versículo 17 dice: al salir él para su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Prácticamente Jesús le está diciendo: mira, no es fácil, está bien, ven y sígueme, pero no va a ser fácil. Ahora, ¿cuántos sabemos que mucha gente se desanima cuando escuchan palabras así? No, pues es que yo pensé que iba a ser otra cosa. Vivimos tiempos proféticos, hermano. Por un lado, cristianos que aún han dado su vida por el evangelio, que están dando su vida por el evangelio. Tal vez ves las noticias, te das cuenta ahí, qué bendición, ¿verdad? Que podemos congregarnos, celebrar cosechadores. Qué bendición que podemos ir a las plazas, a las calles, predicar con toda libertad. Pero sabemos que no en todas partes es así. Hay lugares en el mundo donde cristianos están entregando su vida por el evangelio. Por un lado están cristianos haciendo esto, pero por otro lado también hay cristianos apóstatas que están renunciando a la fe. Tal vez porque las cosas se pusieron difíciles, tal vez porque no era lo que esperaban, tal vez porque se les predicó un evangelio falso, no bíblico. Veía una noticia, de repente a uno le mandan noticias bien marcianas, ¿verdad? Pastor, ¿cómo ve esto? No me ande mandando eso, hermano. Pero veía unas noticias que decía, en Londres está la primera iglesia, fíjese bien, con la primera pastora atea. Es una ridiculez. Y le decían, ¿pero qué enseñas? Hasta el mundo sabe, ¿verdad? Le decía, ¿pero qué enseñas? Y si no crees en Dios, ¿qué le enseñas a la iglesia? Ya decía ahí todo su discurso de pura tontería. En Estados Unidos había otro hombre que decía, hay un pastor, ex pastor, que ahora da cursos para desprogramar a la fe.
Y ahí está un hombre apóstata, no, es que hay que desprogramar a la iglesia de la fe porque no es por ahí, me he dado cuenta. Pura tontería. Algunos de nosotros nos tocó escuchar cantar a este niño brasileño J.A., ¿verdad? Y resultó ser J.O., no era J.A. Se torció el chamaquito. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos viviendo tiempos muy tremendos, iglesia. Tiempos donde gente ha diluido el evangelio. Recuerdo mi primer encuentro con un cristiano. Yo estaba en la universidad, porque aunque les sorprenda, sí fui a la universidad. Algunos días y meses, pero bueno. La cosa es de que un día lo veo predicando en un grupo de cristianos. Y estaba ahí predicando, dando tremendas palabras. Dije, wow, me impactó mi vida. La cosa es que al día siguiente lo vi que estaba fumando mota. Yo no era cristiano, pero me acerco y le digo, oye, ¿qué pasó con lo de ayer? No, es que sabes que esto, no le digas a nadie, pero es que esto me hace sentir tranquilo. Yo no entendía, pero dije, algo no está bien. Ahora, la realidad es que el pensamiento de muchos cristianos modernos chocaría con lo que dice y choca con lo que dice la palabra de Dios. Choca con las enseñanzas de Jesús. Choca con las enseñanzas que, por ejemplo, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo en uno de nuestros textos, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta que son mentalidades diferentes? Y la realidad es que un cristiano ligero no tendrá impacto. Si somos cristianos ligeros, no tendremos impacto. Ahora, la Biblia nos advirtió de tiempos así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4, dice de esta manera, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate, esa parte me conmueve y atrapa ahí mi corazón, donde dice, amadores más de los deleites, más que de Dios. Son tiempos así lo que estamos viviendo. Segunda de Pedro 2, 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy día se vive ese evangelio populachero, ¿no? Pastor, a mí predícame de bendición. A mí predícame cómo Dios me ama. A mí predícame cómo Dios quiere bendecirme. A mí predícame cómo Dios quiere hacer mi voluntad, acoplarse a mis planes, cómo Dios quiere bendecir y levantar mis sueños, mis negocios. A mí no me prediques que cambie, pastor. A mí no me prediques que cargue mi cruz. A mí no me prediques que hay que dejar todo por seguir a Cristo. Un mensaje diluido. Vamos a ver también la necesidad de crecer y madurar. Efesios 4. Volvemos aquí a nuestro texto que está ahí es el tema acá de cosechadores. Me llama la atención esa gráfica, estaba viéndola. Dije, ¿qué es? Ay, parece como de esas, de los que jugamos videojuegos, ¿no? De militares y eso. Ah, se ve suave, ¿no? Cuando salían ahí las misiones especiales, ¿no? Órale, esa gráfica está suave. Efesios 4, 12, 15 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se ve y sabemos que como cristianos hay una necesidad de crecer y madurar, ser útiles para Dios. Mira, cristianos modernos pueden decir: hermano, pero ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a cosechadores? Si, ¿qué no ven los aguaceros, pastor? ¿Qué no ves el friazo? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué voy? Si pues por internet puedo verlo. Pues es mucho fanatismo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué un pastor si Jehová es mi pastor? Y Dios para acá a lo mejor lo ve y dice: ¿quién sabe quién es ese, no? Se sigue. ¿Para qué doy a la obra si Dios no necesita mi dinero? Cristianismo ligero, cristianismo que no es bíblico. La cosa es que cristianos así no crecen, y menos sus vidas le darán fruto a Dios. Pastor Fernando decía ayer: sueños guajiros. Creo que fue lo que se nos quedó a todos, ¿no? Más ahí, sueños guajiros. Pero cristianos que pueden, tener sueños guajiros, es que yo quiero ir a la China. Hermano, no te puedes ni congregar una semana completa. Es que yo quiero hacer esto para Dios, pero no has consagrado tu vida. ¿Quiénes somos y qué hacemos verdaderamente? Analicemos nuestro texto. Aquí Efesios 4. Acá está diciendo cómo es la razón, ¿verdad? Dice: capacitados para la obra del ministerio. Está hablando el por qué. Versículo 11 dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Apenas tuvimos un tremendo avivamiento con el pastor Fernando Juárez. Hablaba sobre la casa de Dios, tremendos mensajes, y mucha gente, muchos cristianos no entienden por qué. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Bueno, si vamos aquí al versículo 12, nos da los porqués. Dice: número 1, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 2, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguna ocasión escuchaba a un hombre orar y decía: Señor, que yo pueda menguar y Cristo sea formado en mí. Esa es una tremenda tarea y una tremenda oración, amén. Eso es algo nada sencillo para nosotros, pero Dios lo quiere hacer y lo puede hacer. Versículo 14, vamos a ver aquí el número 3, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Pastor, ¿qué crees que no vine el miércoles? Porque es que ahora fui con los mormones. Es que ahora fui con los testigos de Jehová. ¿Verdad que todos somos hermanos, pastor? Y uno nomás ahí de: gloria a Dios. Algo se forme en nosotros, una madurez, un crecimiento, un desarrollo. Versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate qué poderoso. Siempre le decimos a la gente que llega por primera vez a la iglesia: gloria a Dios que estás acá. Nos da gusto verte. Piensa cómo llegamos a la iglesia la primera vez, hermano. Pero siempre también les decimos: mira, gloria a Dios que estás acá, pero esto es apenas la primera parte. Dios quiere hacer más con tu vida. Dios tiene un plan, un propósito. Dios quiere usar tu vida, convertirte en un cristiano de alto rendimiento, convertirte en un cristiano útil. Ayer escuchábamos la predicación, que nuestras vidas sean útiles para Dios, sean de bendición. Pero para que eso sea, iglesia, necesitamos crecer. Necesitamos desarrollarnos.
Hay cristianos que desgraciadamente se pueden quedar chaparritos espiritualmente. Y sabes, esto es triste. De repente uno puede ver casos, ¿verdad?, donde ves a alguien que algo pasó, se estancó. Y es más fácil decir, no, es que pues estoy así, ya sabes que el pastor no me quiere, no me considera. O estoy así chiquito porque pues es que los hermanos nunca han sido buena onda conmigo. Es que nunca me dieron un seguimiento, soy nuevo converso. Hermano, llevas 9 años en la iglesia. Ay, sí, es cierto, ¿eh? Pero es más fácil echar culpas a decir, sí he sido yo el problema. Sí he sido yo el que me he endurecido a Dios. Sí he sido yo el que le he puesto trabas a Dios. Sí he sido yo el que no he dejado que Dios obre en mi vida como Él quiere. Sí he sido yo el que he sido indisciplinado en las cosas de Dios. Es más difícil hacerlo. A los pastores, a mis hermanos les pregunto cuántos hemos tenido casos, ¿no?, donde gente se nos acerca y nos dice, pastor, quiero hablar con usted porque fíjese que yo soy el problema. Gloria a Dios cuando ese día llegue, amén. Pero siempre la mayoría, pastor, quiero hablar con usted porque es que mi esposa es el problema. Yo quiero servir a Dios, pero esta mujer se le atora la carreta y no quiere seguirme el rollo, pastor. O al revés, ¿verdad? Jóvenes que de repente, es que mis papás. Es más fácil hacerlo de esa manera. Pero definitivamente vivimos tiempos donde si estamos convencidos que Dios nos ha llamado, nos ha rescatado con un propósito, para ser útiles, para hacer algo en su reino. Vivimos tiempos donde si tú has sentido el llamado, la convicción de ser útil para Dios, de hacer algo para el reino de Dios, vivimos tiempos donde ahora es el tiempo, hermano. Donde ya es el tiempo. Tal vez no nos dimos cuenta, tal vez sí. Las profecías se están cumpliendo. ¿Te imaginas que estamos en la recta final? ¿Te imaginas que si estamos en los playoffs o en las finales de la eternidad? Y que Dios nos ha llamado a nosotros para hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Quiero ver en esta mañana cristianos de alto rendimiento. Mira, es inevitable, iglesia, que todo aquel que se rinde a Dios en serio y se pone en sus manos, es inevitable, todo aquel que se rinde a Dios en serio y se pone en sus manos, Él lo convertirá en instrumento útil. No importa nuestro pasado, no importa que si nos gustó la escuela, que si no, que si aprovechamos, que si fuimos vagos, que si fuimos drogadictos, borrachos, etcétera. Es inevitable que todo aquel que se rinde a Dios en serio y se pone en sus manos, es inevitable que no se convierta en un instrumento útil en Dios. Mateo 4, vamos a ver. Acá está nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesús conocía a todos los hombres, amén. Él sabía por qué estaban en donde estaban, Él sabía por qué los había creado, Él sabía el propósito, el llamado que tenía para cada quien, sabe como lo sabe para nuestras vidas también. Y Mateo 4, 18 al 19, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí estaban pescando, haciendo lo de siempre, ¿verdad? Y de repente viene Jesús y les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Algo que nunca se habían imaginado ellos. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Qué habrás pensado tú cuando entraste por esas puertas y te dijeron, a lo mejor llegaste fracasado, lastimado, llegamos en tinieblas, hundidos en el pecado, no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestras vidas, cargábamos puros problemas y de repente se te acercó alguien y te dijo, Jesucristo tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida?
¿Qué habrá sentido acá? Pedro, les dice Jesús, venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Le digo, es inevitable que uno no se convierta en instrumento útil en las manos de Dios. Ahora hay factores, mira, que empecé hablando aquí de los atletas, de los soldados, todo eso. Hay factores que influyen para desarrollar atletas de alto rendimiento. Por varios años he trabajado como entrenador de deportistas y de diversas disciplinas. Y mira, siempre he visto y te puedo decir, ahí van unos tips extra por si quieren ahí apuntar todo eso. ¿Cómo le hago para bajar la lonja? ¿Cómo le hago? Bueno, ahí va algo por ahí, ¿no? La cosa es de que hay factores que influyen. Por ejemplo, número 1, la alimentación. No vas a ver un atleta ahí de alto rendimiento comiendo garnachas, tamalitos, y pues no va a ser muy seguido. Si uno lo hace, uno puede decir, eso explica mucho, pastor, ¿verdad? Número 2, el entrenamiento. Te digo, no son sesiones solamente de 1 hora y se acabó, no. Por la mañana tal vez van a hacer algo ahí cardiovascular para agarrar condición, estamina, dependiendo el deporte. Después en la tarde van a ir a hacer algo de entrenamiento de fuerza. En la noche hay terapia, hay estiramientos, algo muy completo. Y número 3, su descanso. Para que haya un óptimo desarrollo, ¿verdad? Está eso, la nutrición, el entrenamiento y su descanso. Ahora también hay factores que nos ayudarán a ser cristianos de alto rendimiento. Número 1, quiero ver los fundamentos. Solamente voy a enfocarme en esta parte, su palabra y la oración. ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto dependemos de Él? Mira, los fundamentos, te puedo decir, son algo que son para toda la vida. Los fundamentos es algo que desde nuevos conversos nos desarrollamos, predicamos, etcétera, respondemos al llamado y hasta que nos vamos con Cristo, porque ese es el anhelo de todos nosotros acá, como decía el pastor ayer, ¿verdad? Poder llegar a la presencia de Dios, salvos, victoriosos. Pero desde que somos nuevos conversos hasta la eternidad, ¿cuántos sabemos y entendemos que necesitamos la palabra de Dios y la oración? Siempre. Son fundamentos. ¿A qué me refiero? Cuando yo jugaba básquet, te dije, me acuerdo que ya por fin mis primeros días, mi primera semana en la academia ahí de los Toros de Chicago, me acuerdo que llegaba ya a la práctica y me decían, bueno, te vas a parar acá, y quiero que metas 500 tiros libres. Y ahí se me iba toda la hora porque era bien malo tirando. Y yo me acuerdo que al segundo día lo mismo. Al tercer día lo mismo. Dije, ¿cuándo voy a jugar? ¿Cuándo me voy a poder colgar del aro como quiero? Y la cosa es de que pasaban los días hasta que le dije al entrenador. Siempre he sido medio bruto a veces para hablar, para tratar ahí con mis autoridades, desgraciadamente. Y le dije al entrenador, oiga entrenador, pues ya párele, ¿no? ¿Cuándo voy a jugar? Y me dice, no, es que primero necesita los fundamentos. Es más, mira, ven, te voy a poner otra cosa. Ya bien emocionado yo. Y me dice, vas a botar el balón aquí así, 1000 veces. Y luego 1000 de este lado así. Que la canción. Los ABCs. Pero él me explicó y me dijo, mira, antes de que tú puedas hacer algo más, los fundamentos siempre tienen que estar ahí. Siempre. Siempre. La palabra de Dios nos saca filo. En una ocasión le dijeron a Abraham Lincoln, si tuvieras 6 horas para cortar un árbol, ¿qué harías? Bueno, las primeras 4 horas me la pasaría afilando la hacha. Y Dios le saca filo a nuestras vidas. ¿Cómo, me decía una ocasión un hermano, cómo surgen los mensajes, pastor? Y algo que yo aprendí acá con nuestro pastor, yo lo veía a los hermanos. De repente los sábados, yo iba a echar unos tiros de básquet, pasaba a la iglesia, estábamos todavía ahí por comisión de luz. Y mi pastor ahí estaba en su oficina, leyendo, estudiando. Al día siguiente unas tremendas predicaciones, que cómo nos han bendecido y enriquecido al pueblo de Dios. Pero ahí estaba.
estudiando la palabra de Dios. Dios sacándole filo, y ya al día siguiente ahí uno, pastor, hasta parece que me siguió toda la semana. Pero ¿cómo? ¿Dónde surgió? En la presencia de Dios. ¿Dónde es que Dios habla a nuestras vidas? En su presencia. Efesios capítulo 6, vamos ahí a leer. Digo, son cosas que hay veces que podemos pasar por alto. Desgraciadamente, de repente he escuchado cristianos decir, oiga hermano, es que sabe qué, es que pues es que realmente me cuesta leer mucho mi Biblia, no la leo. Simplemente, pero no pasa, un hombre me dijo, no pasa nada, simplemente con los mensajes de la iglesia, soy bendecido y ya con eso tengo para toda la semana. No, es parte de, Dios habla a tu vida, pero ¿qué tal nuestro estudio personal? ¿Qué tal cuando nosotros estamos en casa y abrimos la palabra de Dios y Dios habla a nuestras vidas y Dios nos moldea? Qué bendición uno viene a la oración en las mañanas. Qué bendición hay oración antes de los servicios. Pero ¿sabe por qué se hace todo eso? Mire, es que hay veces que no entendemos los porqués. Ay, pues ya me dijeron que si quiero ser ujier, tengo que venir a la oración. Debe ser como una manda, ¿no? No, es porque necesitamos a Dios. Si algo va a ocurrir en nuestras ciudades, si algo va a ocurrir en nuestras vidas, si hay algo que Dios va a hacer en nosotros, tiene que ser Él. Tiene que ser Él. Fundamentos. Qué tremendo es acá que dice, vamos a leer Efesios 6, 13 al 18, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremendo es que menciona la armadura y te das cuenta que ahí está la palabra de Dios y la oración. Ahí están. Si vamos a Daniel capítulo 6 también. Daniel 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Se puede decir que Daniel también fue un creyente de alto rendimiento. ¿Cuántos reinos pasaron? Y él se pudo mantener. ¿Por qué? Por su relación con Dios. Fundamentos. Ahora, segundamente, vamos a ver también otra cosa que Dios usa para moldearnos: los desiertos, las luchas, las pruebas. Le preguntaban a un hombre ahí en Dubái, Sheikh bin Rashid, le decían, ¿cómo es, Sheikh bin Rashid, que antes Dubái era un desierto, camellos, pobreza, etcétera? Y él dijo esas palabras, decía, mira, hoy tengo un carro del año, mi hijo tiene un carro del año, mi nieto tiene un carro del año, ya parece que nos está presumiendo, ¿no? Dice, pero me preocupa que mi bisnieto va a volver a andar en camello. Dice, sencillo, porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes y hombres fuertes crean tiempos fáciles. Pero tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Wow. Ahora, si vamos a Mateo, capítulo 4, voy terminando en esta mañana. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche, dice, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, por el Espíritu fue llevado. ¿Por qué? Porque realmente Dios utiliza esas luchas, esas pruebas para moldear nuestras vidas también. ¿Cuántos después de una lucha, de una prueba difícil, ya no somos los mismos? Si le hemos procesado correctamente en Dios, Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Segunda de Corintios, vamos a leer en esta mañana.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 17 dice: por tanto no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación, fíjate las palabras de Pablo, fíjate en su mentalidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21 también, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice esas palabras? Le digo a mi esposa leyendo estos versículos: ¿quién dice esto? Ay, yo creo que al apóstol Pablo ya se le fue el avión. Tanta cosa que vivió, pobrecito, ya se volvió loco. No. Pero él había visto, había profundizado en las cosas de la vida. Ahora Filipenses 4, 12 al 13 también vamos a leer. Dice: sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Qué tremendo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que te quiero decir es que no te vayas cuando las cosas se ponen difíciles. Dios está moldeándote, Dios está obrando en tu vida. Y número 3, quiero ver el discipulado. Muchas iglesias cristianas y cristianos malamente han rechazado esto, pero te puedo decir que el discipulado transforma nuestras vidas, le saca filo a nuestra vida. Tenemos el ejemplo en la palabra de Dios: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles, Pablo y Timoteo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Mucha gente puede decir: hey, es que solamente Dios y yo. Pero qué bendición, hermano, es poder tener un pastor que nos va mostrando cómo se hacen las cosas. Hay cristianos que rechazan la enseñanza, el discipulado. La pregunta para esos cristianos es: ok, ¿tú qué estás haciendo para Dios? ¿De qué manera es tu vida útil para Él? Simplemente le puedo decir que poco tiempo que llevamos en el campo, decía nuestro pastor Salvador Prieto ayer, sus palabras han sido oro, consejos de oro. Yo creo que cada pastor, otro compañerismo, no sé, ya se deshizo, ¿cómo es que ya pasó esto? Por la gracia de Dios, pero también porque tuvimos una buena escuela. Y te puedo decir, momentos difíciles que a veces uno pasa y vienen esas palabras a la mente. Lo que te digo es que vivimos los últimos tiempos. Los tiempos que vivimos demandan cristianos de alto rendimiento, comprometidos, enfocados, eternidad. ¿Y qué vamos a hacer? Cierro con esta frase. Pastor William Mitchell dijo ya sus últimas frases, o se le atribuye eso. Decía él: nuestro tiempo se acaba. Pero ¿quiénes son las generaciones que estarán ahí para tomar el llamado una vez más? ¿Qué vamos a hacer? Si ya son los últimos tiempos, se está acabando el tiempo, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos llama a hacer? ¿Nos enfocaremos? ¿Nos consagraremos? ¿Seremos capacitados para la obra del ministerio? ¿Qué respuesta le vamos a dar a nuestro Dios? Amén. Es todo lo que tengo esta mañana. Que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Ya lo dejó calentito el hermano. Muchas gracias en esta mañana. Han estado pronunciando que hace 20 y tantos años no había nada, y eso da motivos para agradecerle a Dios que nuestros pastores hayan respondido. Gracias al pastor Adalberto porque respondió, gracias a mi pastor que respondió, y si no hubiese sido así no estuviéramos aquí.
Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Y cuántos están gozando? Qué bueno es este tiempo, estar delante de la presencia de Dios. Y bueno, a lo que venimos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16, va a ser nuestro texto en esta mañana. Una de las cosas que me han maravillado en este tiempo de pandemia, aparte de todo lo que ha sucedido y sorpresas y todo eso, pero algo que me he sentido muy alegre, muy contento, maravillado, es que en la iglesia de Atlisco, cuando nos cerraron hace un año y algo, nos cerramos, gente, mis hermanos, comenzó a asistir a casas, comenzamos a ir a casas. Y a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de tantas cosas que se estaban viviendo, había gente que seguía alabando a Dios. Gente que quería seguir escuchando palabra. Gente decía: pastor, yo no sé cómo usar una computadora, no sé cómo conectarme. Va a predicar en algún lugar, yo quiero ir. Y comenzamos a hacerlo. Hubo momentos donde ya me preocupaba porque éramos 30 personas reunidas en una casa. Dije: nos caiga la ley, pues a ver qué hacemos. Pero mis hermanos, estábamos alabando a Dios. Y esto es algo, hermanos, que es muy importante, fundamental en el pueblo de Dios. Mis hermanos, el pueblo de Dios tiene que ingeniárselas, cualquiera que sea la situación, para darle gloria al Padre siempre. En nuestro texto, mis hermanos, es el apóstol Pablo. Él está teniendo una situación complicada, pero eso no hace, mis hermanos, que él pueda darle alabanza al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 26, dice la escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego sea tu Espíritu Santo trayéndonos palabra en esta mañana. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama alabanzas de medianoche. Alabanzas de medianoche. Y quiero hablarle en primer lugar, alabar a Dios en las dificultades. Estamos viendo, mis hermanos, en la palabra del Señor cómo el apóstol Pablo va hacia la oración. Otros discípulos van a la oración, algo que tienen por costumbre, algo, mis hermanos, que es parte de su ministerio, parte del nuestro también. Y cuando ellos van, mis hermanos, el apóstol Pablo es movido a expulsar un demonio, un espíritu de una mujer, y eso le trajo problemas. Ahora es bueno considerar esta mañana que el hacer lo correcto no siempre te va a dar aplausos.
Tenemos un opositor que es contrario a toda la bendición de Dios. Así es que el apóstol Pablo, mis hermanos, él está viéndose afligido junto con Silas. Dice la palabra del Señor que los agarraron, los llevaron ante la gente, ante las autoridades, los maltrataron, pero ellos no dejaron la gloria de Dios, no dejaron de darle gloria a Dios, no dejaron de darle alabanza al Señor, aunque tenían razones. Tenían muchas razones para abandonar el ministerio. Tal vez en esta mañana usted tiene motivos, tiene buenas razones para abandonar, pero usted tiene la opción de abandonar algo en lo que Dios lo puso o seguir dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el dejar de alabar a Dios es una opción. No es algo, mis hermanos, que vamos a ser responsable al vecino, a la esposa, al esposo. Es una opción personal. Usted decide alabar a Dios o dejar de alabarle. Usted decide continuar creciendo en el ministerio o dejar de hacerlo. Es triste cuando ves a cristianos que se sienten muy sabios cuando han dejado de crecer y creen que le están viendo la cara a las autoridades. El pastor no se da cuenta que no leo. El pastor no se da cuenta que yo no estoy yendo a la oración. El pastor no se da cuenta que no estoy bien aquí en la familia. El pastor no se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y tarde que temprano, mis hermanos, los resultados van a venir a nuestra vida. Así es que es una opción. No puedes echarle la culpa al de al lado. Puede influir tal vez a que tú tengas una buena excusa, pero eso no significa que Dios te va a excusar y va a decir: está bien, yo ya vi qué esposa tienes, te entiendo. No. Yo ya vi qué esposo tienes, te entiendo. Déjame decirte, el crecimiento, así como la salvación, es personal. Pueden contribuir a animarnos o a desanimarnos, pero la opción de seguir o renunciar no es de tu esposa ni de tu esposo, es tuya. No es de tus hijos. Pastor, vine a la iglesia para ver si mis hijos cambian. ¿Qué tal si empezamos por ti? ¿Qué tal si empezamos ahí? Porque una vez que la gente, una vez que nuestros hijos, una vez que nuestra familia, los que nos están rodeando pueden ver el poder de Dios en nuestras vidas, va a suceder algo. Pero es una opción. En nuestro texto, Pablo y Silas tenían una opción de desanimarse por todo lo que están viviendo. Tienen la opción de decir: ¿por qué, Señor? Hay gente que se atreve a decirle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Yo diezmo, ofrendo, me congrego, hago esto, hago aquello. ¿Y por qué? Algo que he entendido en mi corta carrera de cristiano, pudiera decirse así, es que no hay nada que nos acontezca que no tenga que ver con un proceso en nuestras vidas. No hay nada. Somos imperfectos, lo entendemos, ¿verdad? Somos pecadores, lo entendemos. Y hay procesos, mis hermanos, en los que Dios nos tiene que meter. Y si no lo hiciese así, mis hermanos, tendría que sacrificarnos. Tendría que mandarnos antes. No, pues la va a seguir regando, que se venga. Entonces Él sigue, mis hermanos, creyendo en usted y en mí. Nos deja vivir procesos porque Dios quiere llevarnos a un punto, mis hermanos, donde se salven más almas. Dios quiere llevarnos a un punto donde haya más crecimiento. Debemos de considerar, mis hermanos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para los impíos es locura. Eso implica, mis hermanos, que nos van a tomar de locos. Si para ellos es locura, entonces nos van a decir locos, fanáticos. Ellos están equivocados, ellos están mal. Y eso puede llevar y va a llevar, porque ese tiempo viene donde el cristianismo, mis hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cada día para el impío va a ser menos soportable. Gracias a Dios que habrá muchos de ellos que vendrán a los pies de Cristo. El ir contracorriente, mis hermanos, en este mundo o contra este mundo ya es en sí mismo una presión. Entonces, como cristianos estamos expuestos a vivir situaciones complicadas, pero eso no significa que estemos perdiendo
Eso no significa, mis hermanos, que debemos caer rendidos, humillados ante este mundo perverso. Eso solamente significa una cosa: seguir dándole alabanza a Dios. Escuchaba el testimonio de un hombre llamado John Brown en el año 1517. Dice esta historia que él, de Inglaterra, de la ciudad de París, se dirigía a otra ciudad cercana en una barca. E iban amontonados, se les antojó ver ahí el paisaje. Él se acerca a un hombre y ese hombre le dice: arrímate para allá. Muy molesto. Y dice: ¿qué no sabes quién soy yo? Y John Brown, no Johnny Brown, John Brown. Y John Brown le dice: no sé quién es usted. Ah, pues soy sacerdote de almas. Y le dice John Brown: ¿y eso qué significa? Ah, pues que nosotros mandamos almas al cielo. Así es que no te me acerques, mantén tu distancia. Y le dice John Brown: bueno, cuando usted empieza la misa, ¿a dónde están las almas de esas personas que ya no viven? No lo sé, dijo aquel hombre. Y cuando termina la misa, ¿dónde están? Tampoco lo sé. Y entonces le dijo: eres un hereje y me las voy a cobrar. Llegaron a su destino. Este hombre, John Brown, iba a celebrar con su esposa el nacimiento de su hijo. Tenía 3 días que había nacido. Así es que llega, están preparando una fiesta. Ya llevan 2 días en preparación, y al tercer día, mientras ellos hacían preparativos con su familia, con sus amistades, golpean la puerta muy fuerte, llegan y apresan a John Brown y se lo llevan al arzobispo y le dicen: te vamos a soltar si renuncias, si te retractas de haber dicho que las misas no salvan. Y John Brown dijo: no, porque si niego a Jesucristo aquí en la tierra, Él me negará delante de su Padre. No voy a negar, eso no salva. Jesucristo es el único que salva, dijo John Brown. Él es el único salvador. Y como él no se quiso retractar, mis hermanos, aquellos hombres prepararon un anafre, pusieron carbones y ahí de pie pusieron a John Brown. El quemado hasta los huesos, lo llevaron nuevamente a su ciudad natal para ser juzgado por el pueblo, que de un apóstata. Estaba ahí en el centro, ahí en la hoguera, con leña ya todo preparado, y una de sus ayudantas, de su esposa, lo vio y corrió y dijo: ¿sabe qué? Miré al Señor ahí, en tal lugar lo tienen. Va la esposa y le dice: mi amor, ¿qué te hicieron? Y dice: me han quemado los pies hasta los huesos, pero no han podido quemar mi lengua. No han podido evitar que yo declare que Jesucristo salva. Y este hombre le dice, mis hermanos, a su esposa: Elizabeth, no han podido, dice, detener mis labios para darle alabanza a Dios. Elizabeth, continúa amándole, porque Él es bueno, Él es digno de alabanza y cría a nuestros hijos en su temor. Al otro día fue quemado. Pero algo que impacta, mis hermanos, es que hay gente, nuestro Dios nos ayuda a darle gloria, alabanza, adoración a Dios, hasta en peligros de muerte. Y esto, mis hermanos, nos motiva a no dar, mis hermanos, nuestro brazo a torcer, nos ayuda a continuar. Hay situaciones en nuestra vida, ataques en medio de la oscuridad, dice el apóstol Pablo, pero a medianoche, dice el escritor del apóstol Pablo, pero a medianoche. Mis hermanos, hay veces que nosotros sentimos que estamos a la mitad de la oscuridad. ¿Cuándo va a amanecer de esta situación? ¿Cuándo va a pasar este tiempo? ¿Cuándo va a pasar esta crisis? ¿Cuándo va a pasar esta situación? ¿Cuándo? Pero dice la escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Déjame decirte algo en esta hora: siempre que tú le das alabanza a Dios, siempre hay alguien que está escuchando. Siempre.
Así como también siempre hay alguien que te está escuchando si te estás quejando. Ay, soy cristiano, pero fíjese que me está yendo mal. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Présteme 5 pesos, ¿no? Por favor. Y mis hermanos, es un mal testimonio y hay quien está escuchando. Nosotros tenemos que darle alabanza a Dios en las buenas y en las malas. Porque tú y yo sabemos que hay ocasiones que lo único que podemos hacer es decir: Señor, tú tienes todo bajo control. Yo no sé qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar, pero tú reinas y vives. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 dice la escritura: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese es nuestro Dios y esa debe ser nuestra actitud. En la oscuridad de las circunstancias, mis hermanos, debemos levantar nuestros ojos al cielo y darle gloria. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? El concentrarse, mis hermanos, demasiado tiempo en nuestros problemas nos lleva a fracaso. Si nosotros en el tiempo de dificultad no nos acordamos que tenemos un Dios poderoso, somos dignos de lástima. Digno de lástima es aquel cristiano, mis hermanos, que no voltea a ver al cielo y considera a quién le sirve. Digno de lástima. Está en un problema pero no puede orar. Está en un problema pero no quiere alabarle. Qué curioso que el maligno, en la mayoría de sus ataques, lo que él trata de evitar es que el pueblo se goce con su Padre Celestial. Nos deprime, nos trata de hundirnos, de derrotarnos al punto donde cristianos han perdido la sonrisa. Cristianos ya no ríen, no sonríen, ya no son amables con sus hermanos, andan irritables, mal del colon, con problemas del colon, con problemas físicos, espirituales y demás. Sí, porque una cosa trae otra. Cuando nosotros no podemos gozarnos delante de Dios, nos comenzamos a amargar, a frustrar. Y eso lo van a sentir nuestros hermanos. Eso lo va a sentir tu esposa. Eso lo va a sentir tu esposo. Ay, el beso como que supo agrio, tú, amor. Pues, algo está mal por ahí. Algo anda mal por ahí. El rey David, mis hermanos, él, si usted lee los Salmos, que es uno de los libros que más leemos o que nos han enseñado más a leer en el tiempo de problemas, ay, vete a Salmos. Y así nos enseñaron: no tienes un problema, vete a Salmos. Quién sabe por qué, pero cuando vas a Salmos siempre encuentras a un David con problemas dándole gloria a Dios. Y después de darle la gloria a Dios, lo ves triunfando. Porque el darle la gloria a Dios, mis hermanos, nos desconecta del problema y nos conecta a aquel que tiene la capacidad de sacarnos de ese problema. Para Él no es problema tu problema. Para Él no es problema lo que nosotros estamos pasando. Quiero hablarles segundamente. Oración y alabanzas desatan el poder de Dios. Versículo 25-26, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te das cuenta lo que puede significar el que tú y yo podamos darle gloria, alabanza a Dios? Porque cuando tú comienzas a darle alabanza al Señor, y no solamente estoy hablando de un canto, no estoy hablando solamente de un himno, estoy hablando cuando tu vida le da también alabanza a Dios, cuando tu testimonio le da alabanza a Dios. Déjame decirte, hay un poder que rompe cadenas, es lo que estamos viendo. Ellos están orando y la oración y la alabanza, mis hermanos, producen poder en nuestras vidas. Pablo y Silas, mis hermanos, al orar y cantar alabanzas, provocaron un poderoso mover de Dios. Se sacudió todo y ellos fueron libres. Una persona que adora a Dios no puede estar prisionero del diablo, porque la verdadera adoración es por medio del Espíritu Santo.
Esa es la verdadera adoración. Y una persona que está en verdadera adoración, déjame decirte, no va a ser esclavo del diablo. Podrá venir ataques, podrán venir luchas, pero siempre prevalecerá. Mis hermanos, la cárcel, las circunstancias no pueden resistir las prisiones, o las prisiones, mejor dicho, no pueden resistir la adoración a Dios. Cuando el rey Nabucodonosor no podía dar alabanza a Dios, él experimentó ataduras. Él se ató con su orgullo, él se ató con su soberbia. Miren lo que yo hice con la fuerza de mis manos, yo hice esto. Yo soy el que está mal es aquel, y él comienza a jactarse. Él no quiere reconocer que es Dios el que gobierna sobre todo el mundo, aunque claro que el diablo el ser humano le ha dado mucho derecho, pero eso no significa que el diablo no obedezca a Dios. Mis hermanos, Nabucodonosor no quería reconocer a Dios. Ya había visto unos milagritos muy tremendos, pero él no quería reconocer al Dios de Israel. Daniel capítulo 4, versículo 34, ya vemos en un evangelismo cómo anda en los evangelismos Nabucodonosor, y dice en el versículo 34 de Daniel 4: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 37: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Mis hermanos, Nabucodonosor, o el cintocayo, como le quiera decir, él sabe muy bien en este punto, cuando él está diciendo esto, él está dando gloria y alabanza a Dios. Él había visto su poder, ella lo había visto antes, pero no quiso reconocer. Mis hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, le damos alabanza, cantamos alabanza, principalmente a medianoche, principalmente cuando los problemas están a tope, principalmente cuando hay una pandemia. Yo no sé quién le dijo a gente que en la pandemia tenían que descansar de alabar a Dios. No sé quién les dijo que se tenían, mis hermanos, que esconder y ver a los Simpson y ver a otros programas y dejar, mis hermanos, la alabanza a Dios. No sé quién los animó a eso. Había gente que sabía a qué horas está la transmisión del servicio y aprovecharon para hacer otras cosas. Las vemos después, pastor. Nunca las volvieron a ver. Nunca supieron, porque no estaban interesados en darle alabanza a Dios, en darle adoración. Escuché algunos testimonios que en algunos lugares, incluso con corbata, con traje, estaban sentados viendo la transmisión. Qué tremendo. Eso es convicción. Qué tremendo que haya gente, mis hermanos, que estén considerando en qué momento la iglesia le está dando alabanza a Dios. Nos vamos a, yo no trabajo tal día porque ese día nos reunimos como hermanos a darle gloria a Dios. Ese día no lo podemos ocupar, es para el Señor. El que ellos no se amargaran, hablando de Pablo y Silas, hizo que pudieran ver salvación del Señor en el carcelero y en su familia. Versículo 25 al 34 dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, orando, cantaban himnos, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por una alabanza, por tomar la decisión, ¿me amargo o sigo alabando a Dios? Pastor Gagiola decía en el rally de hombres acerca de las variadas, no variantes, de la variada. Y él decía, mis hermanos, que por ejemplo los judíos tenían una regla, 39 azotes, pero los romanos no. Entonces se cree que les dieron duro. Y estaba leyendo algo más acerca de esto y decían que una de las costumbres de Roma era acostarlos y darles en la planta del pie. Imagínense eso. Si uno a veces pega uno en el dedito chiquito en la mesa, en la silla, y se siente terrible. Si has sentido eso, yo creo que nadie. Yo decía a unos hermanos, creo que ese dedo lo tenemos para eso, para la silla y para la mesa. Y se siente horrible. Ahora imagínense, los variaron en sus pies, pero eso no puede hacer que ellos no le den alabanza a Dios. Ellos siguen alabando a Dios y eso desató algo poderoso en sus vidas y en los que estaban alrededor. Pudieron meter a la cárcel a Pablo y a Silas, pero no al poder de Dios ni a su palabra. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mis hermanos, gente que no da alabanza a Dios difícilmente verá el poder del Señor y difícilmente los vas a ver poder ganar un alma. No pueden darle alabanza a Dios. ¿Cómo ganarán un alma para el Señor si no saben para quién trabajan? Pues siempre, mis hermanos, podemos estar mostrando el lado negativo de nuestras vidas. Escuchaba un testimonio hace unos días acerca de una mujer que ha vivido ataques del diablo, luchas terribles, y siempre amanece con una sonrisa y alegrándole la vida a todos. Qué tremendo cuando hay eso en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no ha pasado por situaciones complicadas, pero no nos debe evitar eso? Reconocer que nuestro Padre, mis hermanos, es digno de alabanza. Gente en una pandemia, en una complicación cualquiera que haya sido, ha dejado de adorar a Dios. Esto, mis hermanos, no es benéfico para nuestras vidas. Necesitamos darle alabanza, principalmente en aquel tiempo donde estamos más en la oscuridad. Y cuando me refiero a eso, me refiero cuando estamos dentro del problema o dentro de un proceso. Alabanza a Dios, mis hermanos, no solamente significa poder sonreír, poder cantarle a Dios, significa que nuestra vida sea para Él y vivamos para Él, y si vamos a morir, morimos para Él. Quiero hablarle últimamente, tercer punto, alabanza a medianoche, y aquí me concentro un poco más. Tal vez tú estás pensando, pero ¿por qué debemos darle alabanza a Dios? O tal vez estás diciendo, usted no sabe por lo que nosotros estamos pasando. Mira, yo no sé por lo que tú estés pasando, pero debes de saber que el enfocarte en Dios de nuestra salvación va a ser la diferencia. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 4, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Es importante, es primordial, es fundamental darle alabanza a Dios. Y tal vez digas, ¿y cómo? ¿Por qué voy a darle alabanza a Dios si se murió mi familiar? ¿Cómo le voy a dar alabanza a Dios si mi esposo está enfermo, mi esposa está enferma? ¿Cómo le doy alabanza a Dios si la economía está por los suelos? Me ha ido mal en el trabajo, me ha ido mal aquí, me ha ido mal allá y hasta renegado. ¿Cómo le voy a dar alabanza a Dios? Déjame darte una buena respuesta en esta mañana. Porque Cristo ya triunfó. Nada más por eso. Porque Cristo ya triunfó. Primera de Corintios 15, 56 al 57, la Nueva Versión Internacional. La muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. Mis hermanos, no estamos dudando si vamos a triunfar, vamos a fracasar en el ministerio, si nos va a ir bien o no nos va a ir bien. No, estamos convencidos que nos va a ir bien porque Él ya pagó eso. Pablo sabía esto. Él sabía que en Cristo hay victoria. Y cuando te enteras que ya está ganada la pelea, por muy herido, ofendido, lastimado, enfermo, como quiera que te encuentres, puedes darle alabanza a Dios. Puedes darle alabanza. Mira, uno de mis libros preferidos, más últimamente, ha sido el libro de Apocalipsis. Antes era uno de los que más le oía porque monstruos y casi Alicia en el País de las Maravillas y no le entendía. Pero en los procesos en los que Dios ha permitido que estemos, ha sido un libro esperanzador. Cuando lees Apocalipsis, es el último capítulo de la película de tu vida, de todo lo que se está haciendo en la tierra. ¿Y qué crees? En ese último capítulo, Jesucristo está coronado. Jesucristo es digno. Jesucristo está en victoria. En el versículo 58 del texto que estábamos leyendo de 1 Corintios 15, dice: por tanto, mis hermanos queridos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Él dice: hemos tenido victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Dice Pablo: miren, aquí nos pueden hacer lo que quieran. Podemos pasar por procesos complicados, pueden venir otras 10 pandemias, las que sean. Se puede venir persecución, esas marchas del abecedario que a veces ya no sabemos cuántas letras tiene, se pueden levantar y tal vez lo van a hacer. Pueden amenazarnos de muerte por predicar el evangelio, pueden hacer muchas cosas, pero dice el apóstol Pablo, Él ha tenido la victoria. Y convencidos de esto, mis queridos hermanos, dice: manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra. O sea, para adelante pues, para adelante. No hay para dónde, es para adelante. Tú puedes alabar a Dios, tú puedes reír, tú puedes gozarte, porque sabes que Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes continuar, aunque ahorita tal vez, pastor, es que una alabanza en la noche, una alabanza en los momentos más complicados, sí. ¿Y por qué? Porque Él es digno. Nada más por eso. Apocalipsis capítulo 5, mis hermanos, nos está mostrando cuando Juan tiene una revelación. Y dice la palabra de Dios que es llevado, mis hermanos, y ahí le muestra, se le es mostrado que está el Señor en el trono. Gracias a Dios, Él sigue en el trono. Y tiene un libro en su mano con sellos. Pero Juan lloraba. No hay nadie digno. No hay nadie que pueda abrir eso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Si no hay nadie quien abra eso, son los juicios, lo que Dios nos prometió. Él está entendiendo, pero lo que Él no está viendo, mis hermanos, mejor dicho, lo que Él está viendo es que dice: bueno, ya vi la promesa, vi todo esto, pero no hay quien abra eso. Y el capítulo 5, en el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cuántos escucharon? Ha vencido. Él venció, Él ya venció. Él es digno, mis hermanos. Y por lo que es digno de alabanza. Dice la palabra de Dios en el versículo 13:
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, seres superiores a nosotros pueden doblar su rodilla y darle alabanza a Dios. Tú y yo también podemos. Tú y yo podemos. A veces es triste cuando ves a alguien que allá en mi rancho, cuando llueve mucho, tengo un rancho, pero no sabía, no, así se dice allá en el pueblo. Los animalitos, por ejemplo las cabras, cuando llueve se les mete algo en las pezuñas y se les empieza a inflamar. Nosotros le llamamos hierba. Y andan todos rengos y no dejan que la mano, que la pata toque el piso porque es doloroso. Y hay cristianos que dan ganas de checarlos en las manos. ¿No te traen hierba en las manos? Porque un dedo apenas y toca al otro. No pueden darle, mis hermanos, una alabanza digna a aquel que venció por nosotros. Seres que están en el cielo superiores a nosotros se humillan ante aquel que vive por los siglos de los siglos, y nosotros que no podemos. Mis hermanos, no dejemos que el dolor detenga lo que Dios tiene planeado para ti y para mí. El alabar, vuelvo a repetir, es una opción. Si tú decides ahorita, en medio de lo que estés pasando, tú decides: yo me voy a gozar en el Señor y yo voy a ver para lo que Él me trajo a este lugar. Tú no estás aquí por equivocación, tú no estás aquí porque te eligió el Señor al azar, es decir, no, mis hermanos, Él te llamó y tú estás aquí con un propósito, y ese propósito, mis hermanos, ha sido pagado en la cruz del Calvario. No es algo que estamos viendo a ver si funciona o no funciona. El Señor dice que funciona porque Él pagó por eso. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 53 del 4 al 7: ciertamente llevó vuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ya pagó. Él nos dice en esta hora: ¿qué es lo que te preocupa que yo no he pagado? Y ponte a pensar, ¿qué nos ha estado preocupando que Él no haya ya cubierto? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? Incluso el carcelero le dice al apóstol Pablo: ¿qué necesitamos para ser salvos? Cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesas en el Señor. Mis hermanos, nuestro Señor venció, pagó el precio, nos compró. Hebreos capítulo 2 versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que hizo el Señor Jesucristo es quitarle el arma al diablo y darle cuello con esa, así como David a Goliat. Eso hizo el Señor. ¿Qué tenía el diablo? La muerte. Pues con la muerte le vamos a dar crán al diablo. Lo derrotó. Él está derrotado. Mis hermanos, no hay duda de la victoria en Cristo. No hay duda de que a los que llama los respalda. No hay duda, mis hermanos, de un avivamiento. No hay duda. Si Dios te ha estado llamando a servirle, mira, no te voy a decir que no va a haber complicaciones, pero lo que sí te voy a decir es que Él tiene la victoria. Él tiene la victoria. Antes allá afuera le servíamos a un Señor que el hoy por hoy está fracasado, está derrotado, está juzgado, y hoy en día le servimos a un Dios que tiene victoria, que no hay nadie sobre Él, que es digno de alabanza. Y eso nos va a hacer, mis hermanos, que
que aunque aquí en la tierra alguien nos quisiera hacer lo que le hicieron a John Brown, alguien nos quisiera hacer lo que le hicieron al apóstol Pablo, y aunque la carne tal vez en un momento se acobarde, en nuestro corazón, en nuestro ser sabemos que Él tiene la victoria, que Él está bajo control. No hay nada fuera de Él, no hay nada fuera de control, mis hermanos. Esta situación que está viviendo el mundo está controlada por Dios. No se le ha salido de control esta situación. Podemos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Podemos involucrarnos más en su obra. Podemos darle alabanza porque Él está victorioso. Usted también estamos victoriosos por medio de Él. Por eso podemos darle alabanza, podemos cantarle, porque si el Señor dio todo por nosotros, mis hermanos, si tenemos victoria, también nosotros podemos dar mucho de nosotros. Podemos entregarnos nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Rendirnos a Él. ¿Y cómo nos vamos a rendir a Él? Nos vamos a rendir porque Él pagó, porque Él venció y porque en Él tenemos la victoria. Quiero terminar. Escuchaba un himno que me agradó mucho su letra. Creo que ya es muy viejito, yo no sé, yo lo acabé de encontrar. Y este himno se llama Mi vida di por ti. Y sus frases dice esto: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Mis hermanos, no estamos en un mundo color de rosa. Estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos se desata una situación, que Dios nos guarde. Una situación, mis hermanos, complicada, pero sabemos que Dios nos guarda. Nosotros estamos seguros, vamos a seguir predicando el evangelio, se va a seguir enviando obreros, se van a seguir levantando discípulos, maestras, de todo en la iglesia, porque tenemos un Dios, mis hermanos, que está en victoria. Él no está dudoso. Así es que si tú eres retado en cosechadores a ir más allá, lo puedes hacer con toda confianza. Ay, pues que tengo unas dudas, ¿qué tal y si me va mal? Cristo está en victoria. Y si tú le vas a ir a servir a Él, pues estás en victoria. Él venció, Él no está derrotado. Así es que dice el Señor que aunque aparte mis hermanos de que está en victoria, tenemos un Dios fiel. Y Él nos dice en esta mañana: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a abandonar. Menos en el ministerio, menos cuando me sirves. Si no te abandoné cuando eras un hijo de aquel, te rescaté, te redimí, te compré, te lavé, menos ahora. Ahora estás en el lugar correcto. Ahora estás siendo parte del reino. Esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, porque la victoria no está en duda. La victoria es de Cristo, por lo cual tú y yo veremos avivamiento. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Esto es todo, hermanos. Gracias.